y vamos a hablar hoy, cuidado con la tentación. Creo que es necesario que hoy hablemos de esto que nos produce tentación a los seres humanos todos los días. Por medio de la oración, todos como cristianos vencemos la tentación, ¿verdad? Pero hay algo que el enemigo usa como un arma que nos quita de las manos ese poder que tenemos, esa arma tan poderosa, y es el pecado. Entonces, cuando cedemos ante la tentación, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Entendemos que a nivel espiritual hay una estrategia de parte de las tinieblas para que nosotros, los hijos de Dios, avancemos, para que se extienda el reino en la tierra. Hoy el enemigo quiere fusilar a todos los que hablamos del Señor, y nos quiere traer la tentación para hacernos caer. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia desde que nacemos. Es una tendencia desde niños, ¿verdad? Hacia lo prohibido. O no sé si ustedes recuerdan quién no se dio ante la tentación cuando niños, de por allá meter el dedo en el enchufe o en el fogón, ¿cierto? Entre manos decían, cuidado que se va a quemar, pues metíamos el dedo. Y siempre como niños nos llamaba la atención coger de pronto lo del amigo, y nos gustaba más el juguete del amigo que el nuestro. O de pronto cogíamos las moneditas de la abuelita y nos las echábamos al bolsillo. Esto lo traíamos en el ADN porque esa es como la consecuencia de la naturaleza caída en nuestras vidas. Entonces mire lo que dice la palabra en Santiago 1:14. Dice que la tentación viene de nuestros propios ¿qué? Deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación viene de nosotros mismos. Y quiero que anotemos esto ahí bien grande. No viene de parte de Dios. Esos malos deseos nacen de allá dentro de nuestro interior y hacen que nazca el pecado. Empieza ¿con qué? Con un mal pensamiento, y eso se va convirtiendo en pecado. Entonces, cuando tomamos esas ideas, que allá a veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que empieza uno a soñar con cosas y que estoy pensando, pero esas cosas se van volviendo acción, se convierten en acción. Quiero que pensemos como cuando empieza una bola de nieve, los que están allá en Canadá, ustedes arman una bolita de nieve y la mandan hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Que esa cuesta abajo se va agrandando, esa bola de nieve, ¿cierto? Yo creo que con Choco lo han hecho allá. Y eso va creciendo. Y entonces, entre más permitimos que siga avanzando, va a seguir creciendo. Y así pasa. El pecado se vuelve más destructivo cada vez que permitimos que continúe. Y la mejor manera de no caer en el pecado es detener esa bola de nieve, es detener la tentación antes de que sea demasiado grande, antes de que sea demasiado fuerte para resistirla. El enemigo va a intentar de todas las maneras posibles que nosotros no brillemos, que nosotros no descubramos el poder de las tinieblas. Si vio lo que pasó con el testimonio de hoy, cómo el enemigo le muestra cosas bonitas, wow, el yo puedo, el caer en eso me puede llevar a ser libre. Claro, y el enemigo también hace milagros y nos puede presentar cosas muy llamativas y nos puede resultar, pero ¿qué decía el testimonio? Pero dentro de mí todavía había tristeza, porque no está la luz que ilumina nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando las tinieblas vienen, nos vamos a apagar. O sea, cuando tenemos esa tentación, el enemigo va a intentar siempre hacernos pensar que tranquilo, que esas acciones tal vez no van a tener repercusión sobre nuestra vida. Un pecadito más. O sea, eso no me va a afectar espiritualmente, eso no se van a dar cuenta, eso va a ser algo pasajero. Esa mentirita, eso no tiene importancia. Esa es una manera en la cual el enemigo hace creer que podemos hacerlo. Ahí es donde tenemos que estar pilas. Busquemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre cada vez que el enemigo quiere venir a tentarnos. Entonces, quiero decirles hoy que no hay ninguna tentación que sea inocente. Todas tienen un objetivo. ¿Y saben cuál es? Hundirnos y destruirnos. Todas, en todas las áreas.
A mí me ha pasado, yo vengo de un mundo donde el enemigo me llamó la atención con atraerme al mundo, y el mundo me envolvió, el mundo me fascinó y casi destruyó mi hogar porque me llamó la atención el mundo. Es que es rico, el pecado es rico. Pero el enemigo sabía que teníamos un propósito con mi esposa y él quería como fuera meterse para introducirnos ese veneno y hacernos caer. Ahí fue donde yo empecé a buscar del Señor, porque ¿qué pasa cuando viene el pecado? Pues nos daña la relación con Dios y nos bloqueamos, y eso pasaba, cada vez se hacía más grande esa bola de nieve. Entonces todos tenemos que aprender cómo vamos a vencer con la tentación, cómo vamos a vencer, porque vamos a ser tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación. El enemigo no nos va a obligar a que pequemos. Él no puede. Él sí nos puede tentar para que nosotros caigamos, pero no nos puede obligar a pecar. La palabra dice en Santiago 1:12, dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de vida que Dios otorga, ¿sabe cuál es? No es gloria ni honra aquí en la tierra, sino es la recompensa de una vida eterna. Es la recompensa de una vida con Dios para siempre, de tener una relación cercana con Él. Es de ganarnos ese amor de Dios y permanecer fieles a Él. Esa es la corona que el Señor nos ha prometido cuando nosotros no caemos ante la tentación. Entonces, uno de los puntos que quiero yo compartirles hoy, cómo vencer la tentación, es resistamos en Jesús, pero le añadí algo más, y no recreemos. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Como cristianos hemos sido rescatados de ese reino de la oscuridad, de las tinieblas donde reinaba aquel pecado. Fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo de esa oscuridad a la luz. Fuimos liberados de la esclavitud ¿a qué? A la libertad. Fuimos liberados de la culpa al perdón. Fuimos liberados del enemigo totalmente al poder de Dios. Fuimos rescatados de una vida de rebeldía para servirle a un Dios, a un Rey de Reyes. Entonces, si fuimos rescatados para servirle a un Rey de Reyes, imaginémonos eso como cuando trabajamos en un castillo y tenemos nuestro jefe es un rey. Imaginémonos cómo va a ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿cierto? Cuando le servimos a un rey, pues debe reflejar lealtad a ese rey. Entonces, ¿quién quiere volver atrás? ¿Quién quiere llegar ya después de conocer al Rey de Reyes a sentir ese amor, esa restauración? No tenemos que volver atrás. Estar pendientes con nuestros ojos pilos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor a no caer. La palabra también dice que se quede firme, que mire que no caiga. Entonces nos toca estar pendientes. Pero ¿quién quiere volver atrás? Yo miro atrás mi pasado, yo digo, olvídese, yo no vuelvo atrás, como dice por ahí Alex Campos. Entonces, 1 Corintios 10:13 dice que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Lo importante cuando venga una tentación es cómo vamos a reaccionar ante ellas. O sea, aquí es donde viene la palabra ojo con recrear ese mal deseo, ¿cierto? Y tarde que temprano, si recreamos, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar cediendo. Entonces, tenemos es que rechazarlo inmediatamente. Van a venir pensamientos, claro. Somos seres humanos y a veces vemos
y nuestros ojos quieren recrear. Aquí le hablo a los hombres, cuando nosotros a veces vemos, queremos repasar, pero ahí es donde ahí es cuando tiene que activarse nuestro dominio propio y decir, yo tengo que mirar para otro lado. Entonces podemos tener varios ejemplos de los cambios que como seres humanos, como cristianos, nosotros hemos tenido. Pero hay un ejemplo en la Biblia que todos lo conocemos, alguien que tuvo que enfrentarse a una fuerte tentación, y en esa área fue José, el hijo de Jacob. Recordamos que pues haber sido, cuando fue esclavo, tomado y llevado por sus hermanos y se convirtió en el administrador en la casa de Potifar. Allí pues obviamente fue tentado por la mujer de su amo, que quiso acostarse con él, ¿recuerdan? Y le insistió de diferentes ocasiones. Una vez ella se lanza sobre él porque ya no resistía a ver ese hombre todo musculoso, todo caribonito, pues esa mujer lo perseguía por todo lado. Y dice la Biblia en Génesis 39:12, que lo agarró del manto. Dice, acuéstate conmigo, José. Y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de su casa. Imaginémonos la escena. Si tal vez José se hubiera quedado de pronto quieto, discutiendo con esta señora, porque me imagino que tampoco era fea, ¿cierto? Y de pronto él estaba argumentando, mira, eso está mal, es que de pronto se dan cuenta, y él sigue de pronto mirando esa belleza de ella, pero no, mira, ¿sabes qué? Ojo, no, que nos pueden ver. Yo creo que él hubiera repasado ese pedacito, ese momento ahí, hubiera caído, y no hubiese cumplido el propósito por el cual Dios lo llevó allá, ¿verdad? Entonces, ¿el qué hizo? Paticas para qué se hicieron, como decimos aquí en Colombia, y salió corriendo. Eso es lo que tenemos que hacer. No vamos a echarle la repasadita. No dejemos que nuestro corazón caiga. No dejemos que cedamos ante la tentación. José fue sabio y él salió huyendo. Imaginémonos el hecho de que José tuvo que salir corriendo. Yo creo que él salió desnudo porque esta mujer le quitó la ropa. Yo me imagino eso, ¿verdad? Y eso es lo que hace el pecado. O sea, hace que en nuestras vidas el pecado nos quiere y nos agarra. Pero no importa cómo sea nuestra situación, así sea desnudos, pero salgamos corriendo. Porque el enemigo nos quiere llevar el saque a su terreno. Ahí es cuando caemos, de verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huyamos. Entonces, no tenemos que discutir con la tentación, sino que apartarnos de ella. Entonces, si es una tentación que está en nuestra mente, pongámonos a pensar que en otras cosas. Eso es lo que me pasa a mí. Cuando viene una tentación, un pensamiento, yo digo, claro, el pecado viene con los malos pensamientos. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente, ¡pum!, tengo que pensar en otra cosa. Si es un lugar seguramente el que me hace caer en tentación, pues ¿qué? Pues no tengo que volver a ese lugar, no tengo por qué ir a ese sitio. O si es una persona la que está ahí, de pronto me está arriesgando a caer. Señor, yo le oro al Señor todos los días, aparta de nosotros las personas que no nos convienen, las personas que nos quieren hacer caer. Yo digo, Señor, guarda mi corazón. Yo tengo que estar con mi esposa permanentemente, con ella de la mano. Yo camino con mi esposa de la mano. El otro día íbamos entrando aquí al conjunto y una señora nos miró como aterrada, cogidos de la mano. Claro, que la gente sepa que yo soy casado, que tengo una mujer a mi lado que me ama y que yo amo y que tengo que cuidarme. Entonces, ¿cuáles son esas personas de pronto que debemos apartarnos? Vamos a resistir. En 1 Corintios 6:18 dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Es el único pecado que afecta directamente el cuerpo. Ahora, Dios creó el sexo como algo hermoso, pero que dentro del matrimonio. El pecado sexual siempre le hace daño a una persona. El pecado sexual entristece a Dios, porque muestra tal vez que preferimos satisfacer nuestros propios deseos
en lugar de dejarnos llevar por la dirección del Espíritu Santo. Entonces le podemos hacer daño a las personas porque pues vamos a destruir una relación. Entonces eso es lo que afecta profundamente nuestra vida. En 1 Corintios 10:14 dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Huyamos. El primer punto. Vamos a huir. Vamos a guardar nuestras vidas. Vamos a resistir en nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que venga esa tentación, Señor Jesús, ayúdame en lo que sea. No solamente estamos hablando del área sexual, en cualquier cosa que el enemigo venga a tentarnos. Lo segundo es que tenemos que armarnos como un soldado, y es con la palabra de Dios. En Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que está hablando de la armadura, la cual es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos todos los días la armadura, estamos declarando que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que tenemos que empezar a aprender y a declarar. Entonces, el ejemplo también que quedó en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Él también experimentó la tentación, ¿cierto? Eso está en Lucas 4, del 13 al 14. Dice que cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el resultado por lo que nuestro Señor Jesucristo le hizo frente a la tentación? Dicen que fue una vida llena del poder del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando empezó a extender el reino de los cielos por todo lado. Entonces, el objetivo del enemigo de las tinieblas, ¿cuál era? Que Jesús cayera, que Jesús pecara, que no pudiera cumplir el ministerio de nuestra salvación. O sea, el enemigo es tan atrevido que le lanzó al mismo Jesús tentación. Entonces, lo más hermoso es que el Señor Jesucristo saca un versículo apropiado para atacar y refutarle al enemigo. Y eso está en Mateo 4:10. Es hermoso porque dice: vete de aquí, Satanás. Le dijo, porque las escrituras dicen, y eso es lo que tenemos que hacer cuando venga la tentación. Las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. El Señor Jesús venció al enemigo porque Él sabía palabra. Y por eso es tan importante que nosotros como cristianos memoricemos las escrituras. Para cuando estemos frente ante la tentación, ¿qué vamos a hacer? Declaremos palabra. Declarémosla. Aprendamos lo que significan un versículo. Yo leo el versículo y digo: este me puede servir en esto. Y vamos a aprender en qué momento declarar esos versículos. En Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios es que la verdad. Entonces, cuando nosotros sabemos la verdad acerca del pecado, del enemigo y de la tentación, pues vamos a ser libres. Esta es la verdad. Debemos entender que hay consecuencias con el pecado. Hay consecuencias. O sea, cuando yo sé que el pecado es verdad, que hay consecuencias como familias destrozadas, enfermedades, nuestra conciencia va a estar siempre atormentada, va a venir tristeza, ruina, nos va a robar el gozo, vamos a perder la confianza en nuestra familia, en nuestra pareja. Imagínense, yo le digo: Señor, guarda mi corazón porque yo no quiero perder la confianza en ustedes, en mi familia. Yo quiero ver crecer a mis nietos. Yo por eso tengo que blindarme. ¿Sí? Trae culpabilidad. ¿Qué va a hacer el enemigo? Se va a apagar el Espíritu de Dios en nosotros. Va a romper el corazón de Dios, como lo decíamos ahorita. Se va a romper esa comunión con Dios, porque a Dios le va a doler el alma. Imaginémonos eso. ¿Qué pasa cuando caemos? Abrimos puertas a otro pecado y pues tapamos aquí, entonces van a venir más pecados. Eso nos va a producir temor. Esto es un alto precio el que acarrea. Por eso tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti.
Y hay algunas palabras como en Romanos 6:14 dice que el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. O sea, el Señor Jesucristo nos sacó de esa esclavitud del pecado. El pecado ya no nos puede dominar más. ¿Cierto que no? Porque ya estamos bajo la gracia, donde el poder de Dios obra para nuestro bien. Cristo vive, como dice en la palabra, vive en nosotros y es el que nos da esa libertad. Él nos va a sacar adelante para poder vencer el pecado. Jesucristo. Ahora mire lo que dice Santiago 4:7. Así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y ¿el qué? Huirá de ustedes. Entonces tenemos que aprender a resistir al enemigo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Esa es la mejor arma que tenemos en nuestras manos. Resistir en el nombre de Jesús. Resistir en el nombre poderoso de la cruz. Resistir con la sangre de Jesús. Eso es, y le recordamos al enemigo que él está vencido. Acordémonos que nosotros tenemos la autoridad para atarlo. Cállese, Satanás, que me viene aquí a fastidiar. Dile que no nos moleste más, que no venga a fastidiarnos. Tenemos esa autoridad. En Primera de Juan también dice, en Primera de Juan 4:4, dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Entonces, Jesucristo, Él está en nosotros. ¿Y el enemigo dónde está? En el mundo. Este versículo dice que Jesucristo está en cada uno de nosotros, que es mayor que ¿quién? Que el enemigo que está en el mundo. Mire lo que dice también estas palabras, por favor, guardémoslas ahí y vamos a declararlas. 2 Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Temor, timidez, sino de poder, amor y unos dicen autodisciplina, otros dominio propio. El espíritu de temor es del enemigo. No lo aceptemos. Cuando venga ese temor, Él nos va a tentar con el temor. Y de pronto vamos a estar comiéndonos las uñas, todos angustiados. Pero ¿qué pasa? Agarremos esto. Inmediatamente huye de aquí, Satanás. No venga con su temor a traerme tristeza, a traerme angustia, preocupación. Se va en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, acordémonos también el amor. ¿Qué hace el amor? El amor echa fuera el temor. Entonces, el Espíritu de Dios está con nosotros. No aceptamos el temor. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que creer que Él ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, que Él va a continuar esa obra hasta que nos reunamos con Él. Podemos contar con eso. Él tiene un plan, un propósito perfecto con cada uno de nosotros. Filipenses 4:13, todos nos lo sabemos y lo declaramos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es rema en nuestra vida. Ahí es donde podemos declararlo todos los días cuando oremos y tenemos la tristeza, cuando viene esa preocupación. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo declaro que soy hijo de Dios. Yo declaro que soy templo del Espíritu Santo de Dios. Y echo fuera de mi vida el temor, echo fuera de mi vida estos pensamientos, estos deseos de venganza, estos deseos de odio. Toda esa tristeza se va en el nombre de Jesús. Él es el que nos da las fuerzas para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y Él es quien lo hace. Él lo hace por nosotros. Y lo tercero y lo último es que nosotros tenemos la autoridad para controlar esta carnecita. Controlemos nuestra carne. Para poder vencer la tentación, no debemos hacerle caso a esos deseos de nuestra carnecita. No debemos permitir que esas situaciones, que esos pensamientos nos lleven a pecar. Tenemos que tomar esa autoridad sobre nuestra carne. Por eso es tan importante los ayunos. Ahorita vamos a comenzar con todo el equipo de mentores un ayuno en este mes por toda la iglesia.
¿Para qué? El ayuno nos va a ayudar a muchas cosas. Una de ellas es a que podamos dominar y controlar esta carnecita. Cuando logramos controlar nuestra carne, podemos controlar absolutamente todo. En Romanos 13:14 dice: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Evitemos amistades que no nos convienen. Aprendamos a decir no. Aprendamos a decir no. Uno de nuestros hijos consiguieron una pareja de amigos y se creían que eran muy buenos amigos, pero tuvieron un inconveniente porque esos amigos estaban con malas intenciones en la relación de mi hijo y su esposa. Y gracias a Dios se dieron cuenta y tuvieron que alejarse de esa amistad, porque querían el enemigo usarlos para dañar su matrimonio como pareja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué personas estamos andando. En Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales que la espalda. Eso tenemos que hacer pilas con esos amigos que nos quieren hacer caer. El otro punto es: tengamos cuidado con lo que miramos. Tengamos cuidado con la repasada. Tengamos cuidado con la mirada. El otro punto para que tengamos en cuenta ahí es: cuidado con nuestra manera de pensar. Una mente limpia es de gran precio. Podemos tener una mente limpia si no miramos de pronto películas indebidas, si no leemos revistas o novelas indecentes. Podemos tener una mente limpia cuando leemos palabra y empezamos a sacar toda esa basura que el enemigo nos ha metido o que nos meten a través de la televisión o de las redes. Entonces, pilas con lo que miramos, pilas con lo que pensamos. No permitamos que esos pensamientos pecaminosos se aniden ahí en nuestra mente, ¿no? Nosotros tenemos la autoridad para rechazarlos automáticamente. Yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿no? Pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. Entonces, pilas con no dejar hacer nido allá en nuestra cabeza de esos malos pensamientos. Por último, conozcamos nuestras debilidades. Él nos prometió, como lo leímos en su palabra, que no dejará ser tentados más allá de lo que podamos aguantar. El Señor conoce nuestra debilidad, pero también tenemos que detectarla y darnos cuenta de que si esta es mi debilidad, de pronto es el alcohol, pues yo no voy a ir al asado donde me van a ofrecer una cerveza. O si mi debilidad son las viejas, hombres, entonces yo no voy a estar solo por ahí mirando cosas que no voy a mirar, ni películas que pronto tengan, no sé, muestren mujeres desnudas, cosas de esa. No voy a estar solo en un hotel, no, tengo que estar siempre acompañado con mi familia, con la persona que está a mi lado. Entonces el Señor nos promete dar una salida para no pecar. Nosotros podemos tener victoria sobre la tentación como hijos de Dios. Y el enemigo, ¿a quién más ataca? A los hijos de Dios. Y cuando vemos ejemplos, cuando vemos cuántas personas han caído porque no han trabajado en esas debilidades, es cuando tenemos que decir: gracias, Señor, por permitirme ver estos ejemplos para yo no cometer el mismo error. Porque cuando hay fisuras en nuestra vida es cuando el enemigo se aprovecha. Por eso es tan importante que trabajemos con nuestra sanidad interior, que sanemos nuestro corazón y que saquemos esas debilidades y las declarémoselas al Señor y también a nuestros mentores. Digamos: mire, yo estoy luchando con esto, yo lucho con el chisme, yo lucho con la crítica, yo lucho con mi debilidad es esto. Y podemos trabajar en los encuentros. Este año vamos a hacer un par de encuentros donde allí vamos a desnudar nuestro corazón para poder cerrar esas brechas, esas debilidades, esas grietas que podemos tener, y es donde le damos la oportunidad que entre el enemigo.